¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado de las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte? Este discurso no es solo una serie de enseñanzas, es un llamado a una vida completamente diferente, una que desafía nuestra lógica y redefine lo que significa ser verdaderamente feliz. Las lecciones que encontrarás en este mensaje son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años, pero es posible que nunca las hayas visto con la profundidad que vamos a explorar hoy. Lo que Jesús dijo en ese monte tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida si estás dispuesto a aplicarlo. Jesús comenzó este discurso con una palabra que muchos de nosotros anhelamos escuchar, bienaventurados, o en otras palabras, bendecidos. Pero lo que sigue desafía todas nuestras expectativas. En lugar de hablar de riquezas, poder o éxito, Jesús habla de la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia. Estas palabras pueden parecer contradictorias, pero esconden una verdad profunda que puede transformar tu vida desde adentro. Si alguna vez has sentido que estás buscando felicidad en los lugares equivocados, este mensaje es para ti. El Sermón del Monte no solo nos enseña cómo vivir de una manera que agrada a Dios, también nos muestra el camino hacia la verdadera paz interior. En un mundo que nos empuja a perseguir lo material, Jesús nos llama a buscar algo más profundo, algo que no puede ser destruido por las circunstancias externas. Hoy, te invito a que te adentres conmigo en estas lecciones impactantes y descubras cómo pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida, las relaciones y tu relación con Dios. Cada palabra de Jesús está llena de sabiduría práctica y espiritual. Las bienaventuranzas no son solo principios abstractos, son herramientas que puedes usar hoy mismo para encontrar una felicidad que no dependa de lo que tienes o de lo que enfrentas. A lo largo de este video, te mostraré cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria de manera que puedas experimentar la transformación que Jesús prometió. Quédate hasta el final, porque cada lección del Sermón del Monte tiene un impacto profundo en la forma en que vivimos nuestras vidas. Jesús nos ofrece una vida llena de propósito, paz y gozo, pero para obtenerla, debemos estar dispuestos a seguir el camino que Él nos marcó. Hoy descubrirás cómo hacerlo, y te aseguro que una vez que comprendas estas verdades, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. Hace 2000 años, Jesús pronunció el Sermón del Monte, uno de los discursos más influyentes de la historia. No fue un discurso ante los poderosos de su tiempo, sino ante personas comunes, gente que enfrentaba los desafíos cotidianos de la vida. En este contexto, las palabras de Jesús no solo fueron revolucionarias, sino profundamente esperanzadoras. En un momento donde el Imperio Romano dominaba con mano dura, la pobreza y la injusticia estaban a la orden del día, Jesús subió a una colina y comenzó a hablar sobre un reino diferente, el reino de Dios. Este sermón, registrado en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, no era simplemente una colección de consejos morales. Era una declaración de un nuevo tipo de vida, una invitación a todos aquellos que escuchaban a adoptar un camino que desafiaba las normas sociales, las expectativas religiosas y los valores de la época. Jesús no vino a prometer una vida fácil, sino una vida llena de propósito y paz, basada en principios divinos que trascienden el tiempo y las circunstancias. En ese contexto, los judíos esperaban un Mesías que les librara del yugo romano, pero lo que Jesús trajo fue un mensaje mucho más profundo. Habló de pobreza de espíritu, de misericordia, de pureza de corazón y de paz en medio de la persecución. Era un mensaje que parecía contradictorio a la lógica humana. Aquellos que eran pobres en espíritu serían los herederos del reino de los cielos, los que lloraban serían consolados, los perseguidos, bendecidos. Estas enseñanzas subvertían la idea tradicional de bendición y éxito. Hoy, al igual que en tiempos de Jesús, vivimos en un mundo que valora el poder, la riqueza y el control. Sin embargo, las palabras de Jesús resuenan con una verdad más profunda: el reino de Dios no se mide por los mismos estándares que el reino de este mundo.
Las enseñanzas de Jesús sobre humildad, compasión y justicia siguen siendo un desafío radical a la forma en que vivimos nuestras vidas. Si queremos encontrar la verdadera paz y propósito, debemos volver a estas palabras y aplicarlas en nuestro propio contexto. El Sermón del Monte no fue solo una enseñanza dirigida a los seguidores de Jesús en aquella época, es un mensaje universal que continúa hablando a la humanidad en cualquier época. En este video, desglosaremos cómo estas lecciones impactantes pueden ser aplicadas hoy en nuestra vida cotidiana, desafiando nuestros valores actuales y guiándonos hacia una vida más plena y espiritual. Estas palabras no solo tienen relevancia histórica, sino que son una hoja de ruta para la vida que Jesús nos invita a vivir hoy. Si estás buscando un cambio real en tu vida, las enseñanzas del Sermón del Monte te darán la perspectiva que necesitas. Prepárate para descubrir cómo las palabras de Jesús pueden transformar la manera en que ves el mundo, tus relaciones y, sobre todo, tu relación con Dios. Las bienaventuranzas son la puerta de entrada al Sermón del Monte. Jesús comenzó este discurso con una serie de declaraciones que desafían profundamente nuestra comprensión de lo que significa ser bendecido y feliz. En lugar de asociar la bendición con la riqueza, el poder o el éxito, Jesús nos presenta un concepto completamente opuesto. La verdadera felicidad se encuentra en lugares inesperados, en la pobreza de espíritu, en el dolor, en la mansedumbre, en el hambre y sed de justicia. Estas palabras, lejos de ser solo poesía espiritual, contienen un mensaje profundamente práctico que puede transformar nuestra vida diaria. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo capítulo 5, versículo 3, está afirmando algo radical. La pobreza de espíritu no es una debilidad, sino una virtud. Es el reconocimiento de nuestra necesidad total de Dios, el primer paso hacia una vida plena. En un mundo que nos impulsa a ser autosuficientes, Jesús nos recuerda que la verdadera bendición viene cuando reconocemos nuestra dependencia espiritual. Al hacerlo, abrimos las puertas del reino de los cielos en nuestras vidas. Las siguientes bienaventuranzas nos llevan aún más lejos en este camino de transformación. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, Mateo capítulo 5, versículo 4, no es simplemente una promesa de consuelo futuro. Jesús nos está invitando a una vida de empatía y compasión. El dolor no es el final, es una oportunidad para experimentar el consuelo y la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando permitimos que nuestro sufrimiento nos acerque a Dios, encontramos una bendición que trasciende el dolor mismo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Mateo capítulo 5, versículo 5, es otro desafío directo a nuestras expectativas. En un mundo donde la agresividad y el control son valorados, Jesús exalta la mansedumbre. Esta virtud no es debilidad, sino fuerza bajo control. Ser manso significa ser capaz de responder con humildad y calma en lugar de ira y orgullo. Es en esta actitud donde encontramos la verdadera grandeza, porque los mansos, aquellos que no buscan imponerse, heredan la tierra, no en el sentido físico, sino en el reino espiritual. A medida que avanzamos en las bienaventuranzas, llegamos a bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús nos llama a vivir una vida con una profunda pasión por lo que es justo y recto. Esta hambre y sed no es por bienes materiales, sino por la justicia de Dios. Aquellos que viven con este deseo son los que experimentan una satisfacción verdadera, porque encuentran en Dios la plenitud que el mundo no puede ofrecer. Finalmente, Jesús habla de los misericordiosos, los puros de corazón y los pacificadores. Cada una de estas bienaventuranzas es una invitación a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Los misericordiosos reciben misericordia, los puros de corazón ven a Dios y los pacificadores son llamados hijos de Dios. Estas no son simples promesas futuras, son realidades presentes para quienes siguen el camino que Jesús nos mostró. Cada bienaventuranza es una puerta hacia una vida más plena y significativa. Hoy, estas palabras siguen siendo un desafío a la manera en que vivimos. Jesús nos invita a reconsiderar lo que realmente significa ser bendecido.
no es tener más o ser más, sino vivir una vida que esté alineada con los valores del reino de Dios. Si buscas una felicidad duradera, las bienaventuranzas son el mapa hacia ella. ¿Estás listo para caminar en este camino hacia la verdadera felicidad? Después de presentar las bienaventuranzas, Jesús inmediatamente nos habla de nuestra identidad en el mundo. Nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dos metáforas poderosas que describen nuestro propósito como seguidores suyos. Estas imágenes no son casuales. Tanto la sal como la luz tienen una función esencial: preservar y guiar. Jesús nos llama a vivir de manera que nuestra presencia traiga preservación espiritual y claridad moral a un mundo que lo necesita desesperadamente. La sal, en tiempos de Jesús, era un recurso valioso. No solo se utilizaba para dar sabor a los alimentos, sino también para preservar lo que de otra manera se perdería. Al llamarnos la sal de la tierra, Jesús nos recuerda que estamos aquí para preservar la verdad, la justicia y los valores del reino de Dios en un mundo que tiende hacia la corrupción y la decadencia moral. Sin embargo, advierte que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto nos desafía a reflexionar: ¿estamos viviendo de una manera que preserva la verdad de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades, o hemos perdido nuestro propósito? Ser luz del mundo es igualmente significativo. En un mundo lleno de oscuridad, confusión y desesperanza, Jesús nos llama a ser un faro que guía a otros hacia la verdad. La luz no es para esconderse, sino para brillar. Jesús nos anima a no ocultar nuestra fe, a no permitir que el miedo o la duda nos apaguen. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Esto significa que nuestras acciones y nuestro comportamiento diario deben reflejar el carácter de Cristo, de modo que otros vean a Dios a través de nosotros. La influencia que Jesús nos invita a tener en el mundo no es pasiva. Al ser la sal de la tierra y la luz del mundo, estamos llamados a hacer una diferencia activa. Cada interacción, cada decisión que tomamos, es una oportunidad para mostrar el amor, la gracia y la verdad de Dios. La sal y la luz no solo existen, afectan todo lo que tocan. ¿Estamos tocando nuestras esferas de influencia de una manera que las transforme para bien, o estamos permitiendo que el mundo nos influencie? Ser luz y sal también requiere coraje. A veces, ser la luz en medio de la oscuridad puede ser solitario. La oscuridad, por su naturaleza, se resiste a la luz. De manera similar, el mundo puede resistirse a los valores del reino de Dios. Pero es precisamente en esos momentos de resistencia cuando más necesitamos brillar. Jesús no nos llamó a escondernos o a conformarnos con el mundo, sino a ser agentes de cambio, llevando su verdad y amor a donde sea que vayamos. Este llamado a ser sal y luz también es un recordatorio de que nuestra fe no es solo personal, es pública. No podemos ser verdaderamente sal si no estamos dispuestos a involucrarnos en el mundo y en las vidas de los demás. No podemos ser luz si nos aislamos y mantenemos nuestra fe en privado. Jesús nos llama a vivir nuestra fe de manera audaz, mostrando al mundo que hay un camino diferente, un camino que conduce a la vida y a la paz. Jesús concluye esta lección invitándonos a vivir de tal manera que nuestras buenas obras no solo beneficien a los demás, sino que también glorifiquen a Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿cómo estamos impactando el mundo que nos rodea? ¿Estamos siendo la sal que preserva y la luz que guía? Cada día nos presenta una nueva oportunidad para ser esa influencia positiva que Jesús nos llama a ser. Hoy puedes elegir brillar y hacer la diferencia. Jesús, en el Sermón del Monte, no vino a abolir la ley que Dios había dado a través de Moisés, vino a darle su verdadero cumplimiento y a profundizar en su significado. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, Jesús declara: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Esto no solo sorprendió a su audiencia, sino que también reveló una verdad profunda: Jesús no estaba eliminando las enseñanzas antiguas, sino llevándolas a su plenitud. La ley, que muchos veían como una lista de reglas externas, ahora iba a ser entendida como algo que toca las intenciones del corazón. En lugar de limitarse a los comportamientos externos, Jesús profundiza en el verdadero propósito de la ley.
La justicia que Jesús pide va más allá de la mera observancia de mandamientos visibles. En su interpretación, la ley ya no es solo un conjunto de reglas que debemos seguir para ser considerados justos, es una guía para transformar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Jesús ejemplifica esto al explicar que no basta con evitar el asesinato, sino que incluso el enojo y el desprecio por otros son formas de romper la ley en su sentido más profundo. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. El cumplimiento de la ley que Jesús propone no se enfoca en cumplir con requisitos mínimos, sino en vivir en una relación de integridad con Dios y con los demás. Él nos invita a no conformarnos con simplemente evitar lo malo, sino a aspirar activamente a lo bueno. Por ejemplo, Jesús toma el mandamiento de no cometer adulterio y lo lleva aún más lejos, afirmando que quien mira con lujuria a otra persona ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. De esta manera, nos desafía a vivir con pureza no solo en nuestras acciones, sino en nuestros pensamientos e intenciones más íntimos. Este enfoque más profundo de la ley es un llamado a la verdadera transformación. No se trata de seguir normas externas solo para parecer justos ante los demás, sino de vivir con una integridad interna que brota de una relación genuina con Dios. Jesús nos muestra que la ley no fue dada para controlarnos, sino para liberarnos y guiarnos hacia una vida plena y auténtica. Al vivir según este principio de amor y pureza, experimentamos una libertad que va más allá de la mera obediencia mecánica. Jesús también explica que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos, quienes cumplían con la letra de la ley, pero muchas veces lo hacían sin un corazón sincero. Mateo capítulo 5, versículo 20. Esta es una advertencia para todos nosotros. No se trata solo de cumplir con las expectativas religiosas, sino de vivir de tal manera que nuestras acciones fluyan naturalmente de un corazón alineado con Dios. Jesús nos está pidiendo que dejemos de lado la hipocresía y que busquemos una justicia que provenga del amor y la pureza de corazón. La profundidad de la ley que Jesús enseña nos invita a un autoexamen constante. ¿Estamos siguiendo solo las normas externas o estamos buscando la transformación de nuestro corazón? El llamado de Jesús es claro: debemos vivir una vida de integridad que honre a Dios en lo más profundo de nuestro ser. No es suficiente simplemente evitar el mal, estamos llamados a buscar activamente el bien, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. Este llamado a vivir con pureza de corazón y autenticidad es uno de los desafíos más grandes que Jesús nos presenta en el Sermón del Monte. Nos invita a ir más allá de las apariencias, a profundizar en nuestras motivaciones y a vivir una vida que refleje verdaderamente el carácter de Dios. El cumplimiento de la ley no es una carga, sino una oportunidad para vivir de manera plena y libre. Jesús nos invita a esta libertad hoy. Jesús nos ofrece una de las enseñanzas más revolucionarias en el Sermón del Monte cuando habla del perdón y del amor a los enemigos. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, Jesús nos desafía a ir mucho más allá de lo que es común o natural para nosotros. Nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza no solo contradice nuestros instintos humanos, sino que también reconfigura la manera en que entendemos el amor, la justicia y el perdón. Amar a nuestros amigos o a quienes nos tratan bien es fácil, no requiere un gran esfuerzo emocional. Pero Jesús nos llama a un tipo de amor que trasciende lo ordinario. Nos invita a amar a quienes nos han herido, a quienes nos han traicionado, a quienes nos han causado dolor. Este tipo de amor no es una emoción, es una decisión consciente que desafía nuestro ego y nuestro deseo de venganza. Jesús no nos pide que ignoremos las heridas o pretendamos que no sucedieron, nos pide que respondamos de manera diferente, que no permitamos que el odio y el rencor nos consuman. El poder del perdón radica en su capacidad de liberar, tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del odio que nos atan y nos liberamos del veneno emocional que nos carcome. Jesús nos muestra que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual. Al perdonar, estamos tomando control de nuestras emociones, en lugar de permitir que el resentimiento nos domine.
Es un acto de fe que nos permite confiar en que Dios es justo y que su plan es mayor que cualquier ofensa que hayamos sufrido. Jesús también nos invita a orar por aquellos que nos persiguen. Esta es quizás una de las enseñanzas más difíciles de seguir, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Orar por nuestros enemigos no significa justificar su comportamiento o permitir el abuso, significa poner nuestras heridas en las manos de Dios y pedir que Él intervenga, tanto en nuestras vidas como en las de aquellos que nos han hecho daño. A través de la oración, encontramos la fuerza para amar a los que nos odian y para liberarnos de la amargura que el resentimiento trae consigo. El amor a los enemigos es un reflejo del amor incondicional de Dios. Jesús nos recuerda que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, Mateo capítulo 5, versículo 45. Si Dios extiende su gracia a todos, independientemente de su comportamiento, nosotros también estamos llamados a amar sin condiciones. Este tipo de amor no se basa en lo que los otros han hecho por nosotros, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Amar a nuestros enemigos es una forma de imitar el amor perfecto de Dios, que es misericordioso y compasivo. Cuando practicamos el amor hacia nuestros enemigos, nos acercamos más a la imagen de Cristo. Jesús nos enseñó este principio no solo con palabras, sino con su vida misma. En la cruz, mientras sufría una de las formas más brutales de ejecución, oró por sus verdugos, diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas capítulo 23, versículo 34. Este acto de perdón supremo es el mayor ejemplo de cómo estamos llamados a vivir como seguidores de Jesús. Esta enseñanza del amor a los enemigos es una invitación a vivir de una manera radicalmente diferente. No es fácil, pero es liberador. Al perdonar y amar a quienes nos han hecho daño, rompemos el ciclo del odio y el resentimiento y permitimos que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros. Esta es una de las formas más poderosas de vivir en la plenitud del reino de Dios, porque nos libera de las ataduras emocionales y nos permite vivir con paz y libertad. Uno de los pilares más importantes del Sermón del Monte es la enseñanza de Jesús sobre la oración. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, Jesús nos habla de la verdadera naturaleza de la oración, una que no busca la aprobación pública ni la admiración de los demás, sino una relación íntima y sincera con Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Con estas palabras, Jesús nos invita a desarrollar una vida de oración que no esté centrada en la apariencia externa, sino en una conexión genuina con nuestro Padre Celestial. Jesús pone énfasis en la oración privada, en esa conversación íntima con Dios que ocurre lejos de los ojos del mundo. No se trata de impresionar a los demás con palabras largas o gestos grandiosos, se trata de abrir nuestro corazón ante aquel que ya conoce nuestras necesidades. La oración, según Jesús, es una práctica de humildad y sinceridad, un momento donde nuestras máscaras se caen y donde podemos ser completamente honestos con Dios. Este tipo de oración es liberadora porque no está atada a la aprobación humana, sino a la gracia y el amor incondicional de Dios. Jesús también nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 7, a no repetir palabras vacías, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Esta advertencia nos recuerda que la oración no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos, sino una oportunidad para acercarnos a Dios con un corazón sincero y humilde. La oración efectiva no se mide por su longitud o por la elocuencia de nuestras palabras, sino por la disposición de nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración en secreto es el lugar donde se forjan las batallas más importantes de nuestra vida espiritual. Es en ese lugar íntimo donde encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos del día a día, donde derramamos nuestras preocupaciones y recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos muestra que la clave para una vida de fe sólida no está en lo que mostramos externamente, sino en lo que ocurre en nuestra relación privada con Dios. Esa es la fuente de nuestra verdadera fortaleza espiritual. Otro aspecto crucial que Jesús destaca es la confianza en la provisión de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús nos invita a no preocuparnos por lo que vamos a comer, beber o vestir,
recordándonos que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta enseñanza nos desafía a cambiar nuestra mentalidad de preocupación por el futuro y a confiar completamente en que Dios es un proveedor fiel. Jesús utiliza el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo para ilustrar cómo Dios cuida de toda su creación, y si Él se preocupa por los detalles más pequeños, cuanto más se preocupará por nosotros, que somos sus hijos. Esta es una promesa que debe llenar nuestro corazón de paz. No tenemos que vivir dominados por la ansiedad y el miedo al mañana, podemos descansar en la certeza de que Dios, en su sabiduría, nos proveerá todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. La oración en secreto y la confianza en la provisión de Dios son dos pilares fundamentales para vivir una vida de paz y plenitud. Jesús nos invita a cultivar una vida de oración auténtica, donde podamos presentarnos ante Dios tal como somos, sin pretensiones, y a confiar en que Él es fiel para cuidar de cada detalle de nuestras vidas. Al practicar estas enseñanzas, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer y una confianza que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Dios está a nuestro lado en todo momento. Después de haber recorrido cada una de las poderosas lecciones del Sermón del Monte, es momento de detenernos y reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida cotidiana. Jesús no pronunció este discurso solo para inspirarnos, sino para invitarnos a vivir de una manera radicalmente diferente. Cada enseñanza tiene un propósito profundo: transformar nuestra perspectiva, desafiar nuestros comportamientos y guiarnos hacia una vida que refleje el reino de Dios en la tierra. Hoy, este mensaje sigue siendo tan relevante como lo fue hace 2000 años, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a vivir según estos principios? Las bienaventuranzas nos muestran que la verdadera felicidad no se encuentra en el éxito o en los logros materiales, sino en vivir una vida en profunda conexión con Dios y con los demás. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito: influir positivamente en quienes nos rodean, siendo portadores de verdad, justicia y amor. El cumplimiento de la ley nos enseña que no basta con seguir reglas externas, sino que estamos llamados a una transformación interna, a vivir con pureza de corazón y con integridad. Amar a los enemigos y practicar el perdón nos libera de las cadenas del odio y nos acerca al amor perfecto de Dios. Y finalmente, la oración secreta y la confianza en la provisión de Dios nos permiten vivir con paz y certeza, sabiendo que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Ahora es el momento de tomar acción. Este no es un llamado a la perfección inmediata, sino a dar pasos conscientes hacia una vida más alineada con las enseñanzas de Jesús. ¿En qué áreas de tu vida puedes comenzar a aplicar estos principios? ¿Qué aspectos de tu corazón necesitan ser transformados por la verdad del Sermón del Monte? Jesús nos invita a vivir con una fe audaz, a amar de manera radical y a confiar en Dios con todo nuestro ser. Cada día nos presenta una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con estos principios y experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Te invito a que hagas un compromiso hoy mismo. Comienza con un paso pequeño, pero significativo. Tal vez sea perdonar a alguien que te ha herido, o tal vez sea dedicar un tiempo en secreto para orar y buscar la presencia de Dios. Tal vez sea reflejar más compasión en tus relaciones o ser un agente de paz en tu comunidad. Lo importante es que no dejes que estas palabras se queden solo en teoría. Jesús nos llama a vivir de manera práctica y activa, y es en la acción donde encontramos la transformación verdadera. No estás solo en este camino. Jesús prometió que estaría con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos el valor para vivir según sus enseñanzas. Hoy puedes comenzar a caminar en esta verdad, confiando en que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. El Sermón del Monte no es solo una serie de mandamientos, es una invitación a una vida llena de propósito, paz y plenitud. Acepta este llamado hoy. Finalmente, te animo a que compartas este mensaje con otros. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente escuchar estas verdades. Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas, que necesite esperanza o que quiera profundizar en su fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más enseñanzas que pueden transformar tu vida y la de quienes te rodean.
Hoy es el día para comenzar a vivir según el plan que Jesús nos dejó. ¿Estás listo para aceptar el reto y caminar en el camino que Él nos mostró?